Contexto social del Imperio Bizantino. Tras una decisión del emperador Teodosio, luego de contemplar la decadencia del Imperio Romano, concluyó que era de gran complejidad controlarlo todo. Por tanto, decidió dividirlo en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. La parte considerada como occidental, correspondiente a Europa, no manejó correctamente este hecho. Por consecuente, fue conquistada por los bárbaros. Las conquistas bárbaras pueden contemplarse en el presente mapa. Por el contrario, la parte oriental resistió a estas invasiones durante toda la época perteneciente a la Edad Media. Tanto así que en el siglo V pudo reconquistar algunos de los territorios que con anterioridad fueron invadidos. Tras la presencia de distintas culturas, desde ese momento se adoptó como idioma el griego y posteriormente reemplazó su nombre por Imperio Bizantino. Este nuevo pueblo era culto y civilizado. Historia del arte bizantino. El arte bizantino se considera como uno de los más grandes y relevantes hechos del arte universal. Se fundamentó en el arte griego y paleocristiano con grandes influencias orientales. Se usa para los templos la planta centralizada o de cruz griega con grandes cúpulas sobre pechinas. Los materiales usados no son ricos, por el contrario, su decoración a base de mosaicos y pinturas murales donde se representa la figura humana solemne genera una gran sensación de espiritualidad. Presenta 3 etapas. Arte proto-bizantino, 527-726, año en el que aparece la querella iconoclasta. La época dorada de este arte coincide con la época de Justiniano. Esta se proclamó entre los años 726 y 843 y enfrentó a los iconoclastas, quienes buscaban la destrucción de las imágenes sagradas, contra los iconódulos, quienes defendían la producción y uso de estas representaciones. Esta problemática fue tan violenta que produjo crisis artística. Primera Edad de Oro bizantina, 913-1204, un momento en el que los cruzados destruyen Constantinopla. Segunda Edad bizantina, 1261-1453, cuando los turcos toman Constantinopla. Pintura. Características. La pintura bizantina presenta 2 modalidades. La primera es mural. Esta se usa en el interior del templo. Esta se realizaba al óleo y eran grandes composiciones del tema religioso. Por el otro lado encontramos la modalidad de caballete. Este se produce por medio de pequeñas piezas sobre tablas de madera, las cuales se denominan como íconos, imágenes. Llegando a las temáticas y representaciones más comunes, en las bóvedas y cúpulas se encuentran la Virgen, el descendimiento de Jesús, el Cristo, la resurrección, el juicio final y la gloria. Con el transcurso del tiempo, en la pintura bizantina se manifiestan cambios en la representación de las escenas religiosas y la representación de las figuras humanas, tales como el dramatismo y el movimiento de las mismas. Las figuras pasan de ser completamente rígidas, inexpresivas y lánguidas a mostrar cierto movimiento y cierto drama en las escenas. Los mosaicos. Los mosaicos consistían en la composición de escenas religiosas, las cuales no eran pintadas, sino huecas, con pequeñas piezas de cerámica o de mármol de colores llamadas teselas. Estos pequeños pedazos de cerámica se iban pegando a una base preparada para contenerlos y ordenarlos, teniendo como base un dibujo que previamente se había hecho. Se lograban impactantes efectos de luces y sombras, así como también grandes contrastes entre la figura y el fondo. Al contemplar las ventajas e innumerables atributos que otorga el vidrio, esta técnica y escenas se emplearon en los vitrales de las iglesias como en Bizancio. Los íconos. La palabra ícono significa en griego imagen. En el mundo bizantino era una imagen religiosa pintada dedicada a la devoción y culto de los fieles y solo tenía en cuenta bajo el punto de vista de la fe. Algunas simbologías de los colores. El oro de los fondos representa la atmósfera divina. Todo aquello sumergido en la divinidad aparece revestido de oro. El azul y el blanco significan el desprendimiento del mundo y el vuelo hacia Dios del alma liberada. El rojo es el símbolo del amor, del sacrificio y del altruismo. El verde es símbolo de la renegación espiritual.
El color marrón simboliza la humanidad y la pobreza. Función. El icono está en función del culto y responde a exigencias de una liturgia. Los artistas carecían de su característica libertad creadora y se les imponían unos límites justificados en base a que se trataba de simbolizar conceptos de un dogma que debía permanecer inalterable y no de representar fielmente figuras humanas, sus sentimientos y entornos, siendo el resultado estético. Escultura. La escultura bizantina no obtuvo el mismo desarrollo que se pudo apreciar en otras artes como lo fueron la pintura y el mosaico. La importancia de la escultura bizantina radica en el estudio descriptivo de imágenes, cuadros o monumentos de un tema concreto, iconografía, y su influencia occidental. Características. Se representan esculturas frontales. Los rostros presentan ojos grandes y mirada hacia lo alto. Eran elaborados sobre marfil, plata y bronce. Al principio las esculturas presentaban un fin cívico-político, luego este fin se convirtió en religioso. Primera Edad de Oro. Aparecen los relieves en sarcófagos, siguiendo el estilo paleocristiano otorgado por la escuela de Rávena. Son esculturas realizadas en marfil. Ya vimos en el arte paleocristiano el ejemplo del sarcófago de Isacio, en el que aparecen representadas las imágenes de los Reyes Magos en una iconografía que veremos repetida en los mosaicos de San Vitán y San Apolinar el Nuevo. Segunda Edad de Oro. La escultura de la época no podrá igualarse con el reconocimiento y la grandeza que había tenido en Roma. Probablemente la iconoclastia influyó en ello. Lo cierto es que suelen refugiarse en relieves de pequeño tamaño con características similares a las de la cultura pagana. Se hacen sobre todo vírgenes, la Teocodos sentada o de pie con el niño en brazo, orante, Deesis con San Juan Bautista, etc. Arquitectura. La arquitectura bizantina aparece de forma compacta en el siglo VI, época de Justiniano. Se muestra como una continuidad de tradiciones romanas y paleocristianas con las aportaciones de Oriente y de la herencia helenística, creando por consecuente un arte original que influirá en la Edad Media occidental. Características. La cúpula es el principal objeto de las iglesias. Es el centro y el culmen de la construcción. Se utiliza para cubrir el corazón del edificio en las plantas centrales. Es hemisférica como la romana y puede ser mostrada al exterior o no. Representa el espacio celestial sobre el cual reina Cristo. La luz que ingresa por su tambor o por la misma curvatura de la cúpula crea un efecto mágico como si estuviera suspendida flotando sobre nuestras cabezas. Para elevar a gran altura la cúpula, el arquitecto bizantino aligera el peso de esta sin disminuir su resistencia. Utiliza materiales como vasijas, cerámicas huecas y mortero confeccionado con piedra porosa. La arquitectura bizantina se destaca por su lujo, no en la parte exterior, pues esta refleja que los materiales empleados no son ricos y se muestran sin inconveniente. En el interior, por el contrario, no se pueden observar los materiales ya que se oculta el ladrillo, la mampostería y el hormigón con magníficos mosaicos frescos y mármoles de colores. Las construcciones se destacan por ser de gran extensión. Las columnas debían ser grandes y resistentes, ya que son las encargadas de soportar o contrarrestar el peso de las cúpulas, las cuales aproximadamente medían 43 metros de diámetro. Plaza Roja de Moscú. La Plaza Roja es la plaza más famosa de Moscú. Está ubicada en el barrio comercial conocido como Kitay-Gorod. Posee 695 metros de longitud y 130 metros de ancho, siendo así la tercera plaza más grande del mundo. Separa el Kremlin, la fortaleza real donde actualmente reside el presidente de Rusia. De ella parten las principales calles de Moscú en toda dirección, por ello es considerada como el centro de la ciudad de toda Rusia. La zona donde está situada la plaza estaba originalmente poblada por edificios de madera, pero fue limpiada por Iván III de Rusia, ya que era susceptible de arder con facilidad. La nueva plaza sirvió como lugar para los mercados, más tarde para celebrar ceremonias públicas y proclamaciones, incluso para coronar a zares. El nombre de Plaza Roja no proviene del rojo de los ladrillos que lo rodean, ni tampoco era referencia al color del rojo del comunismo.
Más bien deriva de la palabra rusa krasnaya, que significa rojo, pero en el antiguo ruso significaba bonita, es decir, la plaza bonita. Iglesia de San Basilio. San Basilio se encuentra en el extremo sureste de la Plaza Roja, justo enfrente de la Torre del Salvador, del Kremlin y la iglesia de San Juan Bautista de Jacobo. En un jardín frente a la iglesia se levanta una estatua de bronce en honor a Dmitri Pozharsky y Kuman Minin, quienes reunieron voluntarios para el ejército que luchó contra los invasores polacos durante el conocido periodo tumbuloso. El concepto inicial era construir un grupo de capillas dedicada a cada uno de los santos, en cuyo día el zar dejó una botella. Para la construcción de una torre central unificaba estos espacios en una sola catedral. La leyenda dice que el zar Iván dejó ciego al arquitecto Potshkovsky Yakovlev para evitar que proyectara una construcción que pudiera superar a esta, aunque parece claro que no se trata más que de una fabulación, ya que Yakovlev participó pasados unos años en la construcción del Kremlin. Kremlin de Moscú es un conjunto de fortificaciones de edificios civiles y religiosos situados en el corazón de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alexander en el oeste. De las torres con entrada al Kremlin, las más importantes son las de San Salvador, San Nicolás, de la Trinidad y de la de Pinar. Catedral de Santa Sofía, o como la llamaron los turcos, Hagia Sofía, es un símbolo de Estambul. Fue construida durante el mandato de Justiniano entre los años 532 y 537 y es una de las obras maestras del arte bizantino. Entre 1204 y 1261 Santa Sofía fue la iglesia del Papa. En 1453 fue tomada por el Imperio Otomano y convertida en mezquita. Los otomanos dotaron a la iglesia de 4 manitares, unas escuelas teológicas y comedores públicos. En 1935, Atatürk transformó el templo en un museo. Exterior. Situada en el punto más alto de Estambul, Santa Sofía